tardes a todos. Gracias por venir y bienvenidos a la parte de la conferencia para los que entienden inglés, en donde hay una Pep Talk. Vamos a hablar de 10 Peps que deberían prestarle atención. Y obviamente, ¿quién soy yo? Yo soy Juan Manuel Santos. Mi nick de IRC, para los que usen IRC, es Godlike. Este es mi Twitter, también está ahí abajo. Trabajo como Principal Technical Support Engineer en Red Hat, en la parte de soporte. Me encanta Linux, me encanta Python, es básicamente eso. Es la parte aburrida, así que la paso rápido. También soy miembro de la comunidad argentina de sistemas, que seguramente los vieron acá en uno de los stands, CISARMY. Desde 2013 organizamos Nerdearla, una conferencia de tecnología que se hace en Buenos Aires todos los años. Este año se hizo en octubre en el CONEX, vinieron más de 3.600 personas, todavía no lo podemos creer. Ya está confirmada la fecha para el año que viene, del 22 al 24 de octubre, también en el CONEX. Y una vez por mes hacemos lo que nosotros llamamos admin birras, que es básicamente juntarse a tomar cerveza o tragos o gaseosa, lo que quieran, y hacer un poco de sociales. Y hoy tenemos la última del año, que se hace en Genk, en Palermo. Así que si quieren venir después de hoy de la conferencia, están todos invitados. ¿Va a haber cerveza gratis, Eduardo? Probablemente. Sí. Sorteo de caja de fin de año, de todo. No sé si me va a quedar tiempo para tener preguntas al final de la charla, pero no importa, porque el tiempo en realidad es una construcción social y no existe. Pero bueno, si no queda espacio para tiempo... Si no queda espacio, me pueden encontrar fuera de la sala, me pueden preguntar lo que quieran sobre esta charla. Por ahí de otras cosas no sé tanto. Y antes de empezar, les quiero preguntar algo. Levante la mano. ¿Quién de acá sabe y lee lo que es un PEP? Bueno, bien. Lamentablemente quiero decirles que no les creo nada. Pero ahora vamos a ver si realmente leen o no. ¿Por qué estamos en esta charla sobre PEPs, que para algunas personas le puede parecer la cosa más aburrida del mundo? Como ingeniero siempre me gustaron los estándares. Yo siempre veo a los PEPs como estándares, los estándares de Python. Me gustan tanto los estándares que uso los RFCs como respuestas del estilo. En mi trabajo esta no es la forma en la que funciona DNS. También creo que los estándares son una forma de avanzar, tecnológicamente hablando, aunque a veces no sale todo como queremos. Por cierto, gracias Randall Monroe por hacer cosas tan geniales. Pero lo más importante, y haciendo un poquito de analogía, es que los estándares son una forma de comunicarse. Es una forma de comunicar una idea. Sirven para mejorar, para refinar una idea que a alguien se le ocurre de alguna manera. Después, esa idea la podemos meter en una cajita, la podemos shipear, digamos, para que otras personas la vean, la podemos compartir, para que agreguen cosas, para que le saquen cosas, la pueden mejorar más, la pueden destruir, porque por ahí es una malísima idea. Y el ciclo es básicamente así hasta que finalmente se cierra la cajita, después de que se mejora, se hace el final y listo, ya está. Acá está nuestra cajita del estándar, armadito, todo perfecto. Por cierto, haciendo estos slides me enteré que si ustedes googlean en internet Tiny Cardboard People, o sea, gente pequeñita de cartón, van un montón de imágenes así que son adorables. Así que si les queda algo de la charla, por lo menos que les quede las personitas chiquititas de cartón. Cuando tuve la idea de esta charla, me di cuenta que necesitaba ayuda para armarla, porque pues, si bien a mí me encanta Python, yo no sé todo, no soy un experto, lo hago más bien como un hobby, y me encanta también el open source. Y ahí es donde dije, ya sé, vamos a preguntarle a alguien más. Le preguntamos a otra gente en Twitter, que en realidad tuve que mencionar gente específicamente, porque nadie me da bola, no soy ningún twister, pero tuve un buen input como para tener la base de lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es un PEP? Es la sigla de Python Enhancement Proposal, o propuesta para mejorar Python. Son documentos de diseño que proveen información a la comunidad sobre nuevas funcionalidades, los procesos de Python, el entorno, etc. Lo más importante es que son el mecanismo principal para proponer nuevas funcionalidades, mejoras, juntar input de parte de la comunidad, documentar decisiones de diseño. Son, para los que conocen los RFCs, que es cómo se desarrolla todo lo que tiene que ver con la Internet en el mundo, son los RFCs de Python.
Y lo más importante, dos, es que están hechos por y para la comunidad. No hay una autoridad central que los haga, simplemente un montón de gente que le gusta Python, que está involucrada en el desarrollo de Python, que da su opinión, propone ideas, etc. Referencia obligatoria, ya que estamos hablando de comunidad y Python, todas las charlas deberían tener una referencia obligatoria de Monty Python. Pero bueno, básicamente está muy bien que tengamos los PEPs, porque siempre podemos ofrecer mejoras, pedir de cambiar algo, etc. Los PEPs, como les decía entonces, nos permiten mejorar Python, nos permiten implementar nuevas funcionalidades y un montón de otras cosas más. ¿Y todo esto en qué se traduce? Se traduce en un mejor lenguaje que se traduce en más gente usando el Python, más gente en la comunidad de Python. Vamos a hablar primero de los PEPs generales. Tenemos la charla dividida en 3. Y para hacerlo un poco más interesante, vamos a hacer un poco de PEP bingo, ya que tantos levantaron la mano. Yo pongo el número y ustedes me dicen, pueden gritar lo que fuera, qué PEP es. Y el primero debería ser bastante fácil, el PEP 8. No, pero podríamos. Muy bien, la guía de estilo. La razón principal por qué se me ocurre hacer esta charla, este PEP toca un montón de cosas sobre cómo se escribe código Python, cómo se debería escribir, entre comillas, código Python, para que estemos todos de acuerdo. Lo cierto es que estoy bastante de acuerdo con todo lo que dice el PEP, la indentación, cómo nombrar las variables y las funciones, cómo escribir los imports, incluso escribir código Python teniendo en cuenta otras implementaciones del intérprete, no solamente la default. Pero hay algo que nunca me terminó de cerrar en todo esto, que es la longitud de la línea. Que es algo que vos decís, ¿por qué? El PEP 8 dice que tienen que ser 79 caracteres. ¿Por qué? La razón, hay una razón puesta en el PEP para esto, es básicamente para poder abrir más de un archivo a la vez, uno al lado del otro. Pero, ¿puedo abrirlos de otra manera? No importa. Nunca me cerró, que por cierto, aparte de todo esto, la longitud de línea, si bien uno lo puede cambiar, cuando uno abre un IDE, tiene esta línea horrible, roja. De vuelta, se puede cambiar el color, pero por default es una cosa así roja, fea. Es una línea que indica que no sos digno si cruzás la línea. Decepcionás a todo el mundo si cruzás esa línea. Y por cierto, muy interesante esta parte del código, es parte de la Standard Library. No cumple con el PEP 8, esa es la línea. No cumple con el PEP 8 porque le falta una línea antes del def, tiene que tener una línea en blanco, le falta una línea al final del archivo y los imports tampoco están en orden. Así que, bien. Pero otra forma de ver todo este tema de la longitud que a mí me terminó de cerrar es de un artículo de un señor que se llama Trey Hunter, que es, en inglés, el nombre del artículo es Crea tu código Python como si fuera poesía, o poesía. En el artículo que les recomiendo, es excelente, Trey discute que todo este temita de esto es una limitación técnica. Dice, no, esto no es una limitación técnica. El tema del el largo de las líneas de 79 caracteres no es por un tema técnico de abrir 2 archivos, 3 archivos, 5 archivos. Es una limitación humana autoimpuesta porque el ser humano lee más fácil líneas más cortas que líneas más largas. Y si no me creen, pueden pensar en los diarios, ¿no? En las columnas de los diarios, que son cortitas. Y finalmente dice que Python, dice otro montón de cosas, pero este es el punto principal, dice que Python no es prosa, Python es poesía, y entonces se debería crear como si fuera poesía. No escribir, crear. Y muestra un par de ejemplos después para mostrar este tema de cómo cortamos la línea, ¿no? Yo voy a mostrar un par. Por ejemplo, esta vergüenza de línea que se pasa, que es horrenda, que no sé quién la hizo, yo seguro que no fui. El tema con la longitud de la línea es que la mayoría de los IDEs hoy en día tienen una forma para automáticamente cortar la línea antes de los 79 caracteres. Entonces, buenísimo, ya está, ¿no? Usamos eso y ya está. Bueno, no, porque esto está mejor, pero tampoco está del todo, y ahora van a ver por qué tampoco está del todo bien. Pues, por ejemplo, nosotros, si miramos un poquito, podemos cortar la línea así. Que no parece la gran cosa, pero se vuelve más legible el código. Y por cierto, sigue la mayoría de las sugerencias de PEP 8 sobre cómo cortar las líneas.
También tenemos esta otra cosa horrenda, que ya es más difícil esto de cortar. No podemos cortar en cualquier parte. Si usamos el famoso AutoPep8 para cortar la línea, hace esto, que es peor. Pero si lo pensamos un poquito, si ponemos, por ejemplo, paréntesis, para tener continuación de línea implícita, nos puede quedar algo así, que es un poquito mejor. Suena un poco raro ver el tema de las líneas que empiezan con el punto, pero está alineado, se entiende qué es lo que se está haciendo en cada paso. También lo podemos hacer de esta otra manera. Cualquiera de las dos funciona igual y está bien, por así decirlo, para el Pep8. La primera también estaba bien, pero es horrible, no hay que usarla. Pep 257. ¿Quién sabe? Ya los perdí. Muy bien. Las docstrings. Son las convenciones sobre las docstrings. Y hay una frase, siempre que yo pienso en docstring y pienso en documentación, hay una frase que me viene a la cabeza, que es la del Agile Manifesto. ¿Quién usa Agile de acá? ¿Levantando la mano? Bien. Vi pocas manos, pero seguro que hay un montón de gente que está queriendo levantar la mano, pero no quiere porque le da vergüenza. Hay una frase del Agile Manifesto que es Working Software over Comprehensive Documentation. O sea, básicamente primero el software y después la documentación, o nunca. Y no hay ninguna buena razón para no documentar. Pero el PEP no me ayuda, porque tiene esta frase en el principio que es: si no respetas estas convenciones, las docstrings de documentar, lo peor que te puede pasar es recibir alguna mirada fea, que alguien te mire feo. Así que tenemos que ser un poco más gráfico. Y acá está la foca de la desaprobación, que te desaprueba por no pensar en documentar las cosas. Bueno, ¿qué es una docstring? Una docstring es básicamente el atributo doc de todos los objetos de Python. Y este PEP dice que todos los módulos, todas las funciones exportadas, todas las clases de un módulo y todos los métodos públicos deberían tener una docstring. La mejor parte de las docstrings es que si uno hace las cosas bien, las docstrings se convierten en documentación de verdad, usando cualquier software para generar documentación. ¿Cómo se ve una docstring? Es básicamente una string que va justo después de la definición de una función, de un método, de una clase. O sea, después del def, después del class. Y la convención dice que hay que usar triple comilla. Y es importante que en el caso de las funciones que no sea una firma, porque la firma de la función ya lo podemos sacar del def. Y que tampoco sea una descripción. Tendría que ser, y puede ser medio complicado de entender, pero estoy quoteando una frase describiendo el efecto de la función como un comando. Como dice ahí, aparentemente. Sacado del ejemplo del PEP de las docstrings. Las docstrings pueden ocupar una sola línea, como acá, o pueden ser multilínea, como acá, que les deja poner mucho más detalle sobre lo que es una función. En el caso de las multilíneas hay una convención también, que es una línea de resumen, una línea en blanco y una descripción más detallada. Y en algunos casos, si estamos hablando de funciones que la gente puede usar como si fuera una API, como si fuera algo que usan por fuera, es útil pegar un ejemplo de la función directamente desde la shell de Python. Si necesitan más ejemplos, tienen toda la standard library, lo único que hay que ver es el atributo doc de cualquier entidad. Así, por ejemplo, o así, para ver cómo se escribe una docstring. También hay un PEP para utilizar el formato RCT en las docstrings y también está el proyecto Napoleón para hacer docstrings más legibles, tanto en texto como renderizado. Y finalmente, un poquito de filosofía, los buenos programadores escriben código que otras personas puedan entender, así que por favor, documente. PEP 3099 no es exactamente técnico, lista las cosas que no van a cambiar en Python 3 y hay una frase al principio del PEP que muestra el propósito de esto, que es básicamente no tengan ninguna de estas ideas que ya se tuvieron y no funcionaron. En vez de eso, salgan afuera, duerman una siesta en el pasto, tomen mate, no hagan nada de esto. No es específicamente técnico, de nuevo, pero es muy interesante para saber cómo es que tenemos Python hoy en día, Python 3. Cada punto está explicado, se linkean listas de correo enormes a veces. Y uno de los puntos es que Python siempre va a respetar mayúsculas de minúsculas. A veces alguno tuvo una idea, fantástica idea, que obviemos mayúsculas y minúsculas. Los slices van a estar acá para quedarse y la longitud de línea máxima va a seguir siendo 80 caracteres. Pero la mejor de todas es la que nos cuenta un poco sobre los sentimientos de Guido. Gracias, Guido, por todo, por ser tan genial. Y ahora vamos a ver unos PEPs divertidos. El primero es el 202, que son las comprensiones de listas.
Este PEP describe una manera para generar listas en una sola línea sin nada de indentación. No hace falta nada más que eso. Es más rápido, por cierto, que crear una lista con un for, normalmente, porque no se está resizando la lista en cada iteración, ya se crea de una con la longitud final. Y la idea principal es, en base a un iterable, generar una lista. Así. Como esto, a veces cuesta un poco, a mí me costó entenderlo al principio. Hay como una especie de machete para hacer esto más rápido, que es primero pensar en el tipo de iterable que queremos generar, en este caso es una lista. Entonces, ponemos la lista. Después, ¿desde dónde vamos a sacar la información para armar nuestra lista? Hay que usar un for, sí o sí, pero es uno chiquitito. Y por último, lo que sea que queremos poner en la lista. O sea, es mirarlo un poquito al revés. Pero las compresiones no terminan ahí, las compresiones se pueden filtrar con el uso del if, de esta manera, o también se puede aplicar una transformación a todos los elementos, de esta manera. Hay que notar que el if no va en el mismo lugar, si estamos filtrando va al final, si estamos aplicando una transformación va en el medio. Y también se puede usar más de un iterable base, como acá, como si fuera un zip. Este es otro ejemplo del PEP. Y por último, no terminaron ahí, en las comprensiones de listas, hay un hermanito menor, que son las comprensiones de diccionarios, que aplican todas las mismas reglas que para las comprensiones de listas, simplemente cambiamos los corchetes por llaves y obviamente key value porque estamos armando un diccionario. El PEP 234 es el que habla sobre iteradores, que son una forma de tener for loops controlados, o básicamente obtener un objeto a la vez de una colección. La forma de que se hace esto es, hay un método que produce un tipo especial de objeto que se llama iterador o iterator. Este iterador tiene un método next, que se puede llamar para obtener de un elemento a la vez, hasta que no haya más, y cuando no hay más elementos, stop iteration, una excepción que no tiene nada de malo, porque la interfaz de iteración ya está implementada en todos los for loops, y justamente la stop iteration es lo que buscan para asegurarse que terminó. Y esto te permite iterar, por ejemplo, sobre las líneas de un archivo. No se da cuenta, pero es un iterador lo que está ahí. O las keys de un diccionario. Y un ejemplo de cuando uno usaría iteradores es siempre que uno tenga una colección infinita de algo, o muy grande. Como por ejemplo, si uno deja corriendo itertools.count ad eternum, pasa eso en la pantalla. Después tenemos el PEP 255, que son generadores simples. Es la mejor forma de explicar esto, es decir, funciones que se pueden pausar y que se pueden resumir. No hay una palabra exacta en español, pero resumable functions suena muy bien en inglés. La forma en la que esto funciona, esto también implementa el protocolo de iterador, introduce la instrucción yield, y la forma en la que esto funciona es, uno llama a next, la función ejecuta hasta que encuentra yield, y cuando encuentra el yield, la función se pausa, se pone toda la ejecución en el freezer y se devuelve el control al que llamó a next. Y cuando uno vuelve a llamar a next, sigue desde ahí. Lo maravilloso de todo esto es que todo el estado local se retiene, la función quedó efectivamente pausada. Cuando volvemos a llamar, sigue desde el yield hasta que encuentre otro yield. En la práctica, una función generador simple que genera la secuencia de Fibonacci es una cosa así. Cuando se llega al yield, se devuelve el elemento. Cuando se llama de vuelta, parte desde el yield. Obviamente, esto uno lo tiene que llamar iterándolo adentro de un for. Estos dos temas, generadores y iteradores, no se terminarían nunca, no nos alcanzaría ni 5 horas para hablar de esto. Así que si quieren saber más, hay una charla por Markom Tredinnick que habla sobre esto. Todo esto va a estar en los slides después cuando lo suba. Y por último, PEP 498. Es del que describe lo que hoy en día llamamos f-strings, que si no las conocen, vayan ya corriendo a ver qué es esto porque es maravilloso. Es la única forma de hacer strings en Python 3.6 en adelante. No hay otra manera. Si no es la única forma, debería hacerlo. ¿Por qué las tenemos? Porque antes de las f-strings, si queríamos incluir variables en nuestras strings, teníamos formatear con signo de porcentaje, que es horrible, que no es flexible. Después de esto teníamos el str.format, que es una mejora, pero medio rara de usar, como no termina de cerrar. Cuando hay muchas variables es medio difícil. Y la mejor de todas, la más horrible, que nunca la deberían usar y yo nunca la usé, y voy a negar todo, es la concatenación con más. Que obviamente nadie la usó, por eso se están riendo porque nadie la usó. Pero por si en algún momento piensan en usar esto, les recuerdo
Para solucionar esto, tenemos las f-string. Para hacer una f-string, le agregamos una f antes de la string. Listo. Fantástico, ya está. En las f-string se pueden usar llaves para meter cualquier variable adentro de la f-string. Buenísimo, Python se da cuenta solo. Pero no son solamente variables, sino que también podemos insertar cualquier expresión de Python que nos pinte, siempre y cuando se pueda convertir a una string. Entonces, ahí le podemos mostrar a todos, somos re inteligentes. Y también se pueden formatear las variables, como hacemos con format. Por ejemplo, vamos a pedir los primeros 100 dígitos de pi, pero bueno, la precisión va y viene porque pasa. Las f-strings son maravillosas, pero hay 2 puntos a tener en cuenta. No se pueden usar en docstrings y no se pueden usar con gettext. Y eso pone al Panda muy triste. Pero para ser justos, son las únicas 2 cosas que tiene de malo f-strings. El resto es paraíso. Y finalmente, los últimos 3, 484, que son los type hints. Y es importante marcar que Python siempre va a seguir siendo un lenguaje de tipado dinámico. No hay ningún deseo en hacer que esto sea obligatorio. Pero tener esto en el lenguaje nos permite muchas cosas como análisis estático, type checking en runtime algún día, y es muy útil para documentar también. Este PEP usa las anotaciones de otro PEP, el 3107. En la forma más simple es una cosa así. ¿Sí? Anotamos el tipo de objeto de entrada, de salida. Y hay muchas cosas que se pueden hacer con type hints. Por ejemplo, type aliases, que todavía no entiendo lo que es. Lo leí todo y digo, buenísimo, pero no sé qué es. El PEP es larguísimo. Posta, no me queda tiempo tampoco. Pero esto da los cimientos para un montón de cosas que vienen después, así que les recomiendo lean este también. Uno de los PEPs que se apoya en type hints es el 557, que son data classes. La mejor descripción son name tuples con defaults, mutables. Permite definir atributos de clase y permite definir tipos. Y a cambio de eso, Python va a generar todos estos métodos. Y un ejemplo de cómo se ve algo así es bastante simple. Notar que ya se usan type hints acá. Le ponemos el decorador data class. Le ponemos los atributos de la clase. Y en base a esto, Python nos hace todo esto, y todo esto, y todo esto, solito. O sea que nos salva de escribir código repetitivo. No reemplaza, para lo que ustedes conocen seguro alguno, a ATTRS, no lo reemplaza. ATTRS tiene otras cosas como validación, converters, slotted classes, tiene mucho más. Pero para la funcionalidad sencilla, esto ya es un estándar de Python. Y este artículo de Flavio Curella que explica las diferencias entre data class y attrs, cuándo elegirías uno o el otro, si quieren interesarse un poquito más. Último, polémico, 572, Assignment Expressions. A partir de Python 3.8 es posible nombrar el resultado de una expresión por fuera de cómo hacemos normalmente la asignación de cosas en Python. El razonamiento es que después de hacer un poco de investigación, se encontró que los programadores valoran escribir menos líneas de código en vez de líneas más largas o indentadas. Por cierto, este es el mismo caso de las comprensiones de listas. Menos líneas, por ahí un poquito más largas, pero salvarse de la indentación. La sintaxis es así. Esto se conoce como el operador walrus o morsa en inglés, porque parece una morsa. En realidad parece una morsa rotada. ¿Y para qué lo podemos usar? ¿Vieron esos if, algo que hice recién, is not none, etcétera? Bueno, ahora se puede escribir, en vez de escribirlo así, lo podemos escribir así, 2 líneas. Nos guardamos, salvamos de escribir una línea. Mucho más compacto. Se pueden usar assignment expressions de un montón de maneras distintas, con any, con all. Es bastante mágico. Cuesta un poco acostumbrarse a esto, pero una vez que uno lo lee, lo relee y dice, hey, esto está mejor. A partir de Python 3.8 ya está integrado. Hubo mucha polémica por esto. También podemos ver cómo sobreescribir partes de la Standard Library. Entonces podemos pasar de esto a esto, o de esto, que ya es larguísimo y súper indentado, a esto. Se entiende más, es mucho más legible. Y para resumir, el último PEP, menos indentación, menos líneas de código, un programador feliz y una foquita feliz. Gracias. Hasta acá llegamos. Acá unas preguntitas. Vamos terminando porque ya estamos muy en la hora. ¿Qué tool usaron para migrar? ¿Qué
¿Qué opinás de extraer partes del código a variables para acortar las líneas? Sí, tendría que verlo, pero es parecido a lo de las assignment expressions. Ajá. Viaja. ¿Cuál es la diferencia entre typing, definir tipos en 3x y data classes? Son dos cosas distintas. O sea, data classes se apoya en typing. Ajá. Se apoya en que existan los type hints. Si no, no existe la data class. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias.